ya después de hacer unas correcciones breves, escribes bien, está bien, pero aquí nomás esto, no. Ya Pedro iba, grababa, y ya se bajaba, ya no hacía nada más. Y todo lo demás lo hacía yo, hacia el escribo, lo entregaba y todo eso. Entonces, esa forma de ser de Pedro a mí me impulsó. ¿Por qué? Porque este chavo es bien movido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Escalando Conciencias. Hoy tengo el placer de presentarles a un querido amigo, pero un magnífico profesional. Él es mi querido amigo Oscar Rodríguez Lugo, quien fuera reportero y comentarista en Televisa del Golfo y MBS Radio. Con ya 34 años de trayectoria, mi querido Chacto, actualmente, bueno, está en la carrera de licenciado en comunicación en la UAP y también en radio imagen. Pero más allá de todo esto, mi querido Chato, es un placer que estés aquí porque conozco tu trabajo de cerca. En algún momento me tocó estar por ahí viendo tu trabajo con aquella selección de la sección 1. Cubriste todo el evento en el estadio, la previa, después, y me pareció fabuloso. Gracias por estar aquí, Chato. Pues muchas gracias, mi estimado Raúl Cedillo. Un gusto saludarte y saludar también a la gente que nos da la oportunidad de su atención en este momento. Pues hablar lo que sea necesario. Ya son casi 34 años en este medio, sobre todo de mucho aprendizaje, de muchas experiencias y una gran cantidad de anécdotas personales, claro, y con compañeros del medio. Claro, ha sido muy ameno estar charlando antes de que entráramos al podcast. Y bueno, una de las cosas que tratamos en Escalando Conciencias y en esta sección es precisamente lo que acabas de decir. La trayectoria de personas como tú, que de alguna u otra manera han venido en la motivación, el impulso, el sueño, y de poder compartir con los chavos de hoy y las personas de que sí se puede, que a veces hay quizá cosas difíciles, pero no imposibles. ¿Cómo comienza Oscar a pensar en ser reportero, hablar de cuestiones de deportes? Porque también fuiste al Mundial de Brasil. Entonces, sí. Eso es muy, yo creo que, bueno, para mí me motivaría en el caso de que, claro, que imagínate un mundial y ir como corresponsal Televisa del Golfo. Y acreditado, además, y acreditado. Es diferente. Entonces, todo eso, amigos, para mí es algo que tiene mucho mérito. Cuéntanos, ¿cómo empezó eso? Mira, yo en mi casa éramos una familia de 6 hermanos, una familia de escasos recursos, pero éramos muy felices, la verdad. Desde muy pequeño me gustó mucho practicar el fútbol, muy pequeño, desde 8 o 9 años ya jugaba en equipos de fútbol. Y posteriormente yo era un niño jovencito que me pasaba todos los programas deportivos, todos los programas que veían antes. Bueno, claro, antes no era como hoy que tienes hoy todos los días deportes. Claro. Antes veías Deporte TV, Acción, leías el periódico El Sol de Tampico, de repente El Mundo, todavía no existía El Milenio, El Diario. Y de alguna manera me la pasaba narrando yo partidos de fútbol en el imaginario. Y mi mamá me decía, hablas mucho, hijo, pareces cotorrito. O sea, sí estabas ahí, tiras, centro, remate. Me ponía yo, y tenía un ídolo que luego, si quieres te cuento una anécdota con él. Mi ídolo era Gerardo Peña, un narrador de los 80 muy famoso, que tuve la oportunidad de conocerlo, y si me das espacio más adelante te cuento la anécdota que tuve con él. Y ahí empezó el gusanito, pero antes era más complicado estudiar UAT para la Universidad de Comunicación, porque tienes que pasar por la prepa, llegar a la UAT, y nosotros sí, no se podía económicamente con tantos hijos que había en la familia. Claro. En ese sentido, pues yo dije, bueno, tengo que estudiar, porque dicho sea de paso, yo iba muy bien en la escuela, y un día tuve la oportunidad de buscar una beca a nivel nacional en una universidad muy importante, que es la Universidad Autónoma de Chapingo, que es de agronomía. Y dije yo, bueno, pues, el chiste es estudiar. No me gustaba la carrera, decía, no me gusta nada de esto de agronomía, pero era gratis, porque era una beca al 100% desde prepa. Dije, me voy. Y me partía el alma, y sabía que a mi papá le partían el alma, pero mi papá siempre me apoyaron. Dale, como que fui siempre su proyecto. Mi mamá siempre me decía, yo voy a la escuela y salgo con el corazón en el pecho inflamado, hinchado de orgullo, porque casi siempre sabía que le iban a dar algún reconocimiento mío. Estaba en la escolta, jugaba fútbol, estaba en la selección de atletismo, y eso, pues como que tus papás te van proyectando de alguna manera, te van diciendo, papá, quiero hacer esto, y aunque saben que es difícil, pues dicen, vamos a entrarle, ¿no? Claro. Entonces mi papá me apoyaron en su momento,
si quieres irte, vete. Y después, pero yo seguía con la comunicación y ay, yo quiero comunicación. Y se les ocurre un día, cuando están en esas visitas, ya cuando va a salir de la secundaria, los chicos del CETIS 109, pues iban haciendo comunicación. Yo no sabía que era apenas la segunda generación. Y bueno, pues empezaron a salir, nos visitaron en la secundaria y luego me brincó el gusanito. Claro. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que... Y ya estamos en prepa, o sea, apenas ya vamos de prepa en adelante. Y entonces, pues hablé con mis papás, y yo siempre les he dicho a mis hijos, es importante uno como hijo tener un saldo a favor, por decir así, claro. Si te portas bien, si vas bien en la escuela, si saben que eres un chavo que tiene futuro en el sentido de tus metas, pues es más fácil que tus papás hagan el sacrificio, porque si yo hice un sacrificio, porque éramos varios hermanos y venía uno atrásito de mí, apenas un año atrás. Entonces me apoyaron. Tuve momentos conmovedores con mi mamá en el CETIS, porque yo estudiaba y al principio, yo antes no sabía ni cómo se manejaba, antes se acuerdan que eran máquinas de escribir, sí. Y yo no sabía ni cómo teclearle porque nunca había tenido, y llevamos, una de las materias que llevamos fue taquimecanografía, por eso yo escribo así sin ver el teclado, porque yo aprendí ahí, y yo no tenía máquina, y mi mamá, íbamos a la biblioteca y ahí hacíamos las prácticas. Pero como a la mitad del semestre, un poquito más allá, un día me dice mamá, vamos al centro porque te voy a comprar tu máquina. Y me da un sentimiento porque... Claro. Cuando llego, yo le digo a mi mamá, cómpreme la que sea, yo quiero una máquina. La más barata si quieren. Y mi mamá saca, ¿cuál quieres? Esta, 220 pesos costaba en aquellos años. Y me acuerdo que mi mamá dice, queremos esta. Y saca su monedero. Billetes de 20, de 50, de 20. Todo el tiempo que estuvo ahorrando mi mamá. Increíble. La verdad, me da mucho sentimiento porque mi mamá siempre me vio como un gran proyecto. O sea, sí. Mi hijo va a llegar lejos. Y la verdad, gracias. La verdad, a mí me daba mucho sentimiento porque mi madre fue para mí siempre todo. Claro. Mi padre también, pero mi mamá, ya sabes que la mamá siempre tiene un lazo muy especial con los hijos. Por supuesto. Y así fueron muchos momentos. Cuando yo terminé mi maestría, ya tenía yo a mis hijos y les decía, quiero que vengan porque voy a invitar a su abuelita. Y quiero que vean la cara de orgullo porque sé que me dan un reconocimiento. Yeah. Y mi mamá estaban así, quiero que ustedes, cuando estén grandes, le den esas satisfacciones a su mamá. Claro. Y siempre traté de hacerlo, entonces fueron años muy bonitos de crecimiento y hoy con el tiempo los veo con mucha nostalgia. Hoy publicaba en mis redes sociales una fotografía de hace más de 25 años en el noticiero, donde estuve muchos años. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué ahí? Es una pregunta que se dice fácil. Pues es que llegaste ahí, Televisa, ¿no? Y antes era muy preponderante todavía, ¿no? Claro. Mira, yo siempre he sido muy especial para elegir dónde voy a trabajar. Porque mi papá me decía, hay una oportunidad en otro canal, que también tiene su proyección. Y yo le dije, yo quiero estar en Televisa. Oye, pero yo conozco un amigo que te puede ayudar. Yo quiero estar en Televisa porque me parece que es el medio más importante, junto con el Sol de Tampico, ¿no? Pero es el medio más importante de lo que yo quiero hacer. Y para mí sigue siendo. Claro. Siempre lo fue. Entonces, batallé mucho. Conocí a mi buen amigo Pedro Muñoz, que en paz descanse, que la verdad... Buen amigo Pedro. Lo quiero mucho. Siempre te lo dije, siempre me lo dijo. Me decía, estoy muy orgulloso de ti. Pero Pedro Muñoz era amigo de mis hermanos, realmente. Mis hermanos mayores. Yo soy el cuarto de 6. Y él era hermano del primero y del tercero. Y me acuerdo que yo pensaba que él no me conocía. Y resulta que un día fuimos cuando vas a la secundaria, antes en Punto de Vista iban a cantar rondallas y grupos de las secundarias y de las prepas, y íbamos todos, era un carnaval ahí. Sí. Después por eso hizo pasarela para aliviar esa parte del noticiero. Okay. Y entonces, pues un día voy y veo a Pedro Muñoz y le digo a un amigo, mira, ahí está Pedro Muñoz, es amigo de mis hijos, yo ya sabía quién era él. Él ya salía en la tele y todo. Ajá. Y de repente me habla, hey, tú eres el Chato, ¿verdad? Tú eres el hermano de Víctor y Julio, ¿sí? Y le dice a alguien, no sé si era Guillermo Delgado, no sé quién era. Dice, cuando estaba chiquillo y su hermano nos pelaban casi a coco y ahí todos de reír de ellos. Pero fue un momento chusco, pero a la vez fue un momento de contacto. Claro. Porque dije yo, él sabe quién soy yo ya sabía quién era él, ¿verdad? Sí. Y luego me lo encontraba en la calle y lo saludaba, Pedro, Chato, bueno. Y cuando me dio la oportunidad, cuando ya crecí, que ya estaba en el CETIS 2, 3 años después, pues ya empecé a buscarlo.
Y lo traía, Pedro, dame una oportunidad, Pedro, dame una oportunidad. Sí, luego ven, sí, luego ven, sí, luego ven. Empecé en noviembre y me dio oportunidad hasta febrero. Pero yo era casi que yo iba prácticamente a la televisora, fácil fue unas 20 veces. Y Pedro, pues, no sé si me daba ganas en su momento, me decía, sí, luego vienes. Y hasta que como que lo harté, dije, bueno, ya vente, te hablé con el jefe, con el licenciado Francisco Azcárraga, y vas a venir los domingos a apoyarme en Panorama Deportivo. Panorama Deportivo fue un programa muy importante, que duró más de 30 años y que marcó una época muy importante en la televisión local. Y empecé, pero yo estaba muy emocionado, porque dije, voy a estar con Pedro Muñoz en Televisa. Y la primera vez que agarré el micrófono, así como cuando agarras el martillo de Thor y agarras poder, me sentía muy bien, la verdad, porque Televisa siempre ha sido un logotipo muy poderoso. Lo he visto yo inclusive ya que ya no estoy. Y siempre estaré agradecido con la empresa. Entonces, así empecé. Y Pedro se notó, dije, este chavo anda bien encargado, porque yo ya le decía nombres, jugadores, hablaba de deportes, medio hablaba bien el argot general del deporte, porque cada deporte tiene su argot. Claro. Y entonces él se dio cuenta además que yo redactaba, porque me gustaba, yo siempre tuve buenas bases de la redacción, y él dijo, me gusta tu trabajo. Y luego me citaba a las 9 y llegaba a las 7. Y ya cuando llegaba yo tenía todo listo. Órale. Entonces, Pedro Muñoz me impulsó mucho, y así empecé. Un día Pedro salió de la empresa y yo entré por él. Yo entré por él, por lo menos no en su puesto, porque Pedro era jefe, yo nunca fui jefe realmente, pero fue la oportunidad que se me dio, y de ahí ya el resto es historia. Pero así empecé. Oye, mi Cheto, y tantas entrevistas que te he visto hacer, bueno. De repente hablo con mi hijo, yo tengo un hijo que se llama Oscar, que tiene 23 años, y que le encanta esto del deporte. Bueno, a mi hija también, pero tengo un poquito más de plática general del deporte con mi hijo, porque a él le encantan los deportes, te sabe nombres, jugadores. Yo siempre le pregunto, ¿y este jugador? Porque él sabe más de deportes y del deporte internacional sobre todo. Y siempre le digo, de repente sale una vez Marcelo Bielsa, dando una declaración. Mira, Marcelo Bielsa, yo lo entrevisté un día aquí en el estadio de Tamaulipas. Sale el Piojo Herrera. Yo entrevisté al Piojo Herrera. Sale la Tota Carvajal. Yo entrevisté a la Tota Carvajal. Viene la Tota Volpe. Yo entrevisté a la Volpe, a Cuauhtémoc, a Sague, a don José Suleimán, a Julio César Chávez, al Finito López. O sea, entrevisté a mucha gente muy importante. A Jorge Vergara lo entrevisté varias veces. A mucha gente, cuando ya empiezas a hacer el recuento, órale, toda esa gente, al Conejo Pérez, a Carlos Hermosillo, a Cuauhtémoc Blanco, bueno, Joaquín de la Loma era de Cajón porque era de aquí, pero mucha gente de muchos ámbitos me tocó entrevistarlo, inclusive en mis inicios, yo siempre comparo, guardando toda proporción, por supuesto, que el inicio de un reportero es parecido al de un médico. ¿A dónde mandan a un médico cuando empieza? A urgencias, ¿verdad? Ahí los mandan para que se fogueen con el campo de batalla. Oye, ¿y cómo está eso de que llego y si me da la entrevista o no? ¿Cómo pues es que a veces tienes que arriesgarte. Y te digo, a mí me mandaron, no es fácil, como al principio me mandaban a noticias generales, y a veces me mandaban a policíacas, y a veces tienes que llegar. Una vez me pasó una anécdota muy entre chusca y no, porque resulta que cuando una vez pusieron guardias nocturnas y hasta los de deportes los llevaron, porque yo estaba entre deportes y guardias y noticieros todavía. Y me acuerdo que en aquellos tiempos los protocolos eran diferentes. Supuestamente habían picado habían herido con un picahielo a una persona, y nos enteramos con la banda, y fuimos a ver. Fuimos al penal, no, ya se lo llevaron a Canseco. Fuimos a Canseco, nos metimos hasta Canseco en las urgencias, y resulta que la persona que estaba ahí yo lo conocía. ¿Al herido? No sé si él me conocía, a lo mejor sí me conocía, pero tenía los ojos cerrados. Y un compañero reportero más avesado en estas cuestiones de policíacas, que tienes que ser a veces más rudo. Oye, ¿qué te pasó? Que no sé qué. Empezó a entrevistarlo, yo no me metí el micrófono tímidamente. En aquellos tiempos se podían hacer esas cosas. Y empezó a decir, no, me pasó esto. Y escribió todo. Y yo por acá, que no abra los ojos. Porque a la mejor sí sabe quién soy yo. No sé quién es esta entrevista. No me acuerdo que si la sacamos o no, pero cómo han cambiado las cosas. Y sí, fueron esas cosas que aprendí. Otra cosa, no sé si tú recuerdas al buen Alejandro Martínez Castañeda, que era un camarógrafo muy conocido en la televisora, que falleció hace unos años, muy serio él, pero muy respetado, muy buena gente, y yo le daba mucha lata, porque a lo mejor gente como Miguelito, que tengo aquí enfrente, camarógrafo, ellos me conocen en el plan más serio,
relajito pero serio. Sí, Con, sí. con Alejandro siempre era muy latoso porque me caía bien, porque me daba ternura, era un señor muy serio. Y me acuerdo que de los primeros camarógrafos con los que yo salí, en el 92 cubrí la serie, el campeonato panamericano de béisbol, ¿no te recuerdas? Tú que también has de haber tenido experiencia en el béisbol, Sí, sí. allá en el campo Antonio Castellanos, allá por el 106. Sí, sí, claro. Gracias. Yo cubrí ese torneo, fueron mis primeros torneos en 1992, y me acuerdo que antes traíamos una máquina y creo que no se veían los audios de ambiente, y me decían, conecta el micrófono y por lo de ambiente. Bueno, yo estaba así, todo el rato. Y de repente México estaba jugando un partido contra Cuba, creo que iba perdiendo 6-1. Claro. Pero México, después de mitad del partido, empezó a reaccionar, y hubo un momento que empata, y yo agarro el micrófono y empiezo a narrar. Ya después de un buen rato, empiezo a narrar, y cae la sexta carrera del equipo mexicano, y se voltea Alejandro, te dije que pusieras el ambiente, no que te pusieras a narrar. Sí. Y una anécdota que bueno, después con tus compañeros la distorsionaron un poco, pero esa fue la realidad. O sea, claro. Yo sabía perfectamente qué se refería con que le pusiera el micrófono para ambiente, claro. Pero yo me puse a narrar porque yo me emocioné y me regañó el camarógrafo con justa razón, pero son de esas anécdotas que te guardas en el corazón. Claro. ¿Y qué podrías decir de todas esas entrevistas que te dejó más como un grato recuerdo? Pues hay gente que he entrevistado, mucha gente. Híjole, es complicado, ¿no? O sea, he entrevistado 100, 200 personas. ¿Qué sientes más? Me gustaba mucho la personalidad de don José Suleimán, que era el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pues victorense de nacimiento, casado con una, si no me equivoco, de Ciudad Valles. Él era un señor muy sencillo. Yo lo conocía porque pues me gustaba mucho el box, y veía que un día estaba con Julio César Chávez, con Mike Tyson, con los grandes boxeadores de todos los tiempos, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el boxeo de los 80s. Que bueno, ya será un debate sobre qué haría el Canelo en esas divisiones en los 80s, porque había peleadores muy buenos como Thomas Hearns, como el Manos de Piedra Durán. ¿Te acuerdas de esos peleadores? No, eran peleadores muy buenos. ¿Cómo se llama? Ay, se me fueron ahorita los nombres. Ray Sugar Ray Leona, de los peleadores. Bobby Hagler, Pipino en su momento también. Pipino fue noqueado por la Cobra de Detroit por Thomas Hearns. Entonces, veías a José Suleimán y era una figura muy alta en el sentido de con quién se codeaba. Y llegaba aquí al aeropuerto y vamos a entrevistarlo. Sí, señor, ¿cómo están, muchachos? Y llegaba y te saludaba como si te conociera de años. Y lo entrevisté varias veces y el señor, tipazo. Y lo entrevistabas aquí y 2 semanas después lo veías allá con Putin, lo veías allá con el Papa, lo veías con el presidente de Estados Unidos. Digo, fíjate la estatura del señor en el sentido de las posibilidades y los alcances y con quién se codeaba. Y de alguna manera bajaba a ser esa persona humilde que a veces nos falta a muchos. Claro. Nos falta a muchos que a veces nos subimos un pequeño ladrillo y nos medio mareamos y ellos de plano se marean y se desmayan. Entonces, esos son aprendizajes que te quedan. Si es una persona tan importante, era humilde, uno debe tratar de ser humilde. Sí, porque claro. Sí, digo, a veces no nos hace del todo porque no somos, cada quien tiene una personalidad, pero te deja aprendizaje, te deja una enseñanza el tratar con ese tipo de gente. Sí, creo que es motivador que llegues a la gasolinería, a lo mejor no eres una persona famosa, pero te limpian el parabrisas, o sea, la gente se acerca porque están en su trabajo. Sí. Pues yo creo que eso también es inspirador para nosotros ser humildes, o la gente que llega y se lleva la basura de nuestra casa. Sí. Todo ese tipo de cosas es importante. Y del Mundial, cuéntame, Brasil, wow. Fíjate que yo tenía 3 sueños en la vida. De alguna manera, el tercero se cumplió. Mi primer sueño, yo siempre le digo a los chavos, hay que tener sueños, Miguelito. A todos aquí, la gente, hay que tener sueños. Ya viste, Lee. Y y sobre todo hay que luchar por ellos. Claro. Yo tenía 3 sueños. El primero era ir a una Copa del Mundo como reportero, a trabajar. 2, ir a Nueva York, conocer la Gran Manzana. Y 3, ir a Europa. En el 2014 empezamos a juntarnos mucho con Juan Gabriel Galván, que lo conocí seguramente de los viajes, un tipo muy, muy instruido, una persona que tiene mucha capacidad de lo que hace, y empezamos a ir a cubrir los partidos de la selección mexicana. Me iba con ellos y iba con Alejandro Martínez, el camarógrafo que te digo, pues digo que volvió excelente amigo, y empezamos a ver la posibilidad de ir al Mundial. Esa eliminatoria que sufrimos bastante, acuérdate que tuvo que ir hasta Nueva Zelanda, un repechaje, y estaba México eliminado, y entró el Piojo Herrera con la mitad del equipo del América, o los mexicanos del América, y
se empezaron a dar circunstancias. No fue fácil, no fue decir, Televisa te dijo y vas, no. Claro. En el caso de nosotros en provincia, que no hay un presupuesto para ello, pues yo tuve que moverme para buscar los patrocinios. Claro. Me apoyó mucha gente y conseguí patrocinios. Órale, qué padre. Entonces, ese sentido, esa parte me tocó totalmente a mí. Toqué puertas, hubo gente que me apoyó, hubo gente que me mandó con alguien que me apoyara. Entonces, sí, y a veces le puse también un poquito de mi parte. Claro. Entonces, fue un trabajo antes, durante y después. Ir al mundial fue sensacional porque yo me fui solo con la cámara y el micrófono. ¿En serio? Cabe decir que yo sé grabar, yo uso cámaras y micrófonos y edición desde hace muchos años, muchos años, Wow. casi que desde la par con el desarrollo de mi carrera. O sea, no llevabas tu camarógrafo. No, fui yo solo, fui con Juan Gabriel. Yo hacía todo, cuando antes era fuerza que llevarte tu camarógrafo y el asistente, yo ya lo hacía solo. Yo edito desde que entré a Televisa, me pegaba al editor y estaba. Ya más o menos llevaba fundamentos del CETIS y empecé a notar, mira, que se le saqué, eran unas editoras de dos, así doble perilla, unas tenían una perilla, el CETIS, y después entró la edición no lineal. Entonces yo le digo a mis alumnos, yo he manejado varios programas de edición no lineal, el Adobe, el Vegas, el Final Cut, todos esos son ediciones. Entonces, de repente, viene aquí el CapCut y digo, está bien fácil. Eso está muy fácil y lo aprendí muy rápido porque era casi lo mismo, pero con diferentes herramientas. Entonces me voy al mundial solo, totalmente solo, me voy al mundial, allá anduve y fue muy grata experiencia, la verdad. Fue una experiencia de vida. Me decían la gente porque me veían en cámara, pues ¿de dónde viene, amigo? Sí. No vengo de México. De México, nosotros queremos mucho a los mexicanos. Sí nos quieren mucho en otros lados. Claro. Y me tocó vivir experiencias muy buenas. Estuvimos en Natal, en Natal y en Fortaleza. A Recife no alcanzamos a ir, pero estuvimos allá, conocí gente de otros países, me tocó viajar con los chilenos. Me tocó estar, y te voy a contar una anécdota del mundial. Resulta que yo tengo mi acreditación. La acreditación es este documento que te da un comité organizador de un evento para que digas, ese reportero viene a cubrirnos y aquí está, fotografía, nombre y todo. Yo tengo mi acreditación emitida por Televisa, tuve que mandar mi pasaporte y todas esas cuestiones. Pero para ir eso te daba cobertura para diferentes cosas, entrenamientos, centro de prensa, los fanfests y actividades públicas, pero no para entrar a los partidos. Para los partidos hay un apartado arriba que trae la acreditación, está así grande, y ahí tu medio te tenía que dar un boleto como de aficionado, pero arriba decía media, o sea, de medios. Lo metías y entrabas fácil, sin ningún problema. Pues resulta que yo le jugué al que no sabía, y él le preguntó, amigo, ¿para dónde voy? Le preguntó ahí en la puerta, fíjate cómo era la organización en Brasil. Dice, no, pásale. Nadie me checó que no traía el boleto. Pásale. Cuando ya llegué con la pura acreditación, llegué, ya estaba en la tribuna con todos los de ESPN, los de Fox, los de Televisa, los de TV Azteca. Ya estaba allá arriba con los reporteros, porque una de reporteros y otra donde estaban todos los que estaban transmitiendo. Y mucha gente que ustedes ven en la tele, ahí los tenía yo al lado, estaban cotorreando entre ellos. Yo no los conocía, no me conocían, pero pues me saludaban. Y sí, fue una experiencia. Eso fue en Natal, un estadio muy bonito, el Estadio de las Dunas, en Natal, una ciudad de 1.500.000 habitantes. Me tocó, hice 2, 3, 4 por allá. Y sí, y bueno, fue una experiencia muy buena. Yo creo ¿Y el de los partidos de México? Fui al de Brasil, no, al de Camerún. Al de Brasil también fui, pero antes al de Camerún se vino la lluvia, todo el día estuvo lloviendo, pero cerrada la lluvia. Yo me acuerdo que entré, parecía pato, yo creo, todo mojado. Y sí, todo el día, y se acaba, allá anochecía a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya estaba oscuro. Así terminó el partido. Ganó México con el gol de Oribe Peralta, 1-0. Y luego me tocó ir a Fortaleza. Me sorprendió la gran cantidad de mexicanos que había. Era Brasil, pero la mitad del estadio eran mexicanos. Imagínate, se te pone la piel chinita de imaginarte o de sentir miles de mexicanos cantando el himno nacional en otro país. De hecho, yo tengo... O sea, que viste el cabezazo de... Sí, estaba atrás de esa portería, arriba. El de Neymar. Sí, yo estaba atrás de esa portería, pero un poquito arriba, no tan directo, un poquito arriba. La vuelta al mundo, lo vi a Neymar, vi a todos los jugadores que en ese tiempo tenía, Dani Alves, toda esa gente que tenía Brasil en ese tiempo. Me tocó verlo y sí, era un otro ambiente. Vi una gran cantidad de chapulines colorados que venían a mariachis en las calles. Toda era una calle que llevaba al estadio repleta de mexicanos. Fue una anécdota
muy buena, Pues, una historia de vida que me gustó. Fue complicado por la ida, pero ya estando allá lo disfruté mucho. Pues, Lo disfruté mucho y mandaba yo mis cápsulas patrocinadas de diferentes cosas que viví por allá. fabuloso. Yo te conocí por dos cosas. Una, por mi hermano Benji, que era... Que estás igualito a él, por cierto, ¿eh? Es como si estuvieras hablando con él ahorita. Sí, con sí, es tremendo Benji. es lo que nos dicen. Por él, pero después fuimos compañeros en la UAP. Así es. Fui docente Sí. en algún tiempo. Cuéntanos un poco, Cheto, ¿qué podríamos decirle a esos chavos que, bueno, no sé, para algunas personas está desorientada la juventud, para otras yo creo que están viviendo un contexto muy diferente al que tú y yo pasamos en todo, en la tecnología, en la familia, en las estructuras sociales, creo que todo eso influye. Pero tú estás ahí, o sea, estás ahí, hablas con ellos. Creo que desde mi perspectiva como maestro y como profesional, como tú lo eres, para mí, pues podrías ser o eres una inspiración. ¿Qué les dirías tú? Aquí está mi estimado Mike, que está con nosotros desde hace un tiempo, sigue todos nuestros eventos, maneja las redes junto con Lynn, fue tu alumno, entonces creo que está bien entrenado. ¿Tú qué les dirías? Cuéntame. Yo siempre les digo, y Miguelito no me dejará mentirles, que traten de buscar sus sueños de entrada, que tengan sueños, que traten de buscarlos. No es fácil, es un camino complicado. A lo mejor yo lo podría resumir como te vi, como te veo, me vi, y como me veo, tal vez me verás. Entonces, yo trato de inspirarlos, de motivarlos a que luchen por sus sueños. Miguelito está en un grupo que siempre les digo, ustedes son mis consentidos, les agarro un cariño muy especial porque fue el primer grupo al que le di 4 semestres de manera consecutiva. Hasta hay un chavo que yo le decía que era mi hijo porque se da un parecido físico con mi hijo, y aparte es bueno, todos somos los chavos, yo no tengo más que cosas buenas que decir de ellos. Y yo muchas veces también les digo a los alumnos, a veces nosotros como maestros no tomamos tanto en cuenta al individuo, vemos un alumno nada más que viene y pasa o reprueba. Entonces, yo creo que a veces los maestros debemos de preocuparnos más por el individuo, porque cada individuo tiene una circunstancia diferente. Ya, claro. Y tienes tú que ser empático con ellos y de ver, por ejemplo, maestro, no pude llegar porque no tenía dinero para el pasaje. Hay gente que me dice que te está cuenteando, pero yo pienso, ¿y si es cierto? Claro. Y si es cierto, o sea, yo prefiero que pensar que ellos me cuenten a pensar que yo no los escuché cuando ellos me dieron el crédito de... Entonces muchas veces, maestro, no voy a poder llegar a su clase porque tengo que hacer otro trabajo, ¿verdad, Miguel? Y yo que les decía, no se preocupen, hágalo y vengan, aquí los espero, porque si no, no me va a reprobar el maestro. No se preocupen, nomás reportes en cuanto terminen y aquí los veo. Yo trato de ser muy flexible en eso. Si alguien trabaja, maestro, hoy trabajo, bueno, trabajas, no, te encargo de otros trabajos, ya. Los chavos regularmente, siempre he dicho, los chavos, si tú los estimulas bien, los apoyas y los motivas, los chavos responden. Los chavos son personas inteligentes, sensibles, y que son personas, son seres que te dan muchas satisfacciones si tú los sabes encauzar. Claro. Porque podría decir, no, está reprobado, váyase a repetir, sí. Y para que le eche ganas. Y a veces dicen, no, yo prefiero ser un maestro que los impulse a ser mejores. Y que cuando me vean en el futuro digan, ese maestro me echó la mano, ese maestro me apoyó, ese maestro me aconsejó, o ese maestro me regañó por algo. Entonces, yo prefiero ser ese tipo de maestro. Mis materias no son tan complicadas. Y dije yo, a ver, ¿para qué les voy a fastidiar la vida en este momento cuando ellos pueden hacer más cosas? Entonces, trato de facilitarles, buscando el mínimo compromiso, por supuesto, porque tú te das cuenta, no puedes llegar a final del semestre a decirte, maestro, estamos a una semana de acabar el semestre, pero no vine porque estaba trabajando fuera. Entonces sabes que ya no hay nada que hacer por ese alumno, por lo menos desde este rato. Pero si sabes que el chavo empezó ahí, fue y le echó ganas, y a veces cada quien tiene diferentes capacidades y cada quien hace las cosas diferentes. Entonces yo hablo con ellos y les digo, échale ganas. De repente detecto alumnos que son sobresalientes y a eso los agarro de repente también. Le digo, hey, claro, tienes un potencial muy importante, échale ganas, sigue trabajando, fuérzate por esto, sigue mejorando. Y hay algunos que no tienen tanto el potencial, pero sé que eso es lo que yo veo ahorita, porque a veces es complicado. A veces hay chavos que tú dices, no te ha pasado a ti, compañeros que tenías que ni entraban a clases, hoy son ingenieros, son gente conmutada, porque en algún momento de sus vidas agarraron la onda y se empezaron. Tú eres psicólogo, yo no, pero yo quiero pensar que tú sabes que cada quien, todos tenemos una gran capacidad, que no la desarrollamos, pero todos tenemos la capacidad. Entonces, no hay alumnos desechables.
todos los alumnos son importantes. Sí, por supuesto, la empatía y las características de cada chico y el contexto, y si nosotros tenemos esa visión, pues podemos quizá cumplir lo que nos toca como maestros, Sí. no solamente ir al aula y A dar clases, hablar, sí. sino poder encaminarlos hacia donde quieren llegar. Otra de las cosas, mi chato, es, estás en Imagen Radio. Sí, casi pero- 10 años ya. 10 años. Sí. Pero estás ahorita, pues te he visto en redes ahora. Tengo mi página Todo Deporte, síganme. Sí, ahorita lo vamos a decir. Cubriendo también eventos Sí. desde los niños, la amateur. ¿Cómo te sientes con eso? Fíjate que me siento muy contento, porque hace casi 2 años salimos muchos de Televisa, en hechos que ya todos saben, y yo siempre tuve tranquilidad porque de entrada ya tenía otros trabajos, entre ellos el de la UAT, que el de la UAT siempre fue un trabajo, pues, secundario, por decirlo así, en relación a lo que era Televisa, pero se volvió mi trabajo principal, Claro. y de un grupo que tenía ahora tengo 6. Y empecé a mover, claro, a gestionar, a decir, aquí estoy listo y estoy libre para... Y se dieron varias cosas en la universidad, salieron varios maestros por pensión, por jubilación, y entré yo, y la verdad, fue mi trabajo principal, pero dije yo, y me habían ofrecido otro tipo de trabajos que no eran de mi agrado en hacerlos, aunque puedo haber ganado más dinero, pero, Sí, claro. pero dije yo soy reportero de por siempre, soy reportero de calle, soy reportero que anda en los eventos, en los torneos, en los partidos, en las notas, y esa parte no se me va a quitar, y te enteras de muchas cosas que muchas no las dices, pero te enteras y sabes los contextos de las cosas. Me siento muy contento estar vigente. Me gusta mucho que me vea la gente en la calle y me diga, tú eres el Chato, el de Claro, deportes, claro. tómate una foto conmigo. Sí, Se siente bien bonito, la verdad. Claro. Y me toca mucho cuando voy al súper. Ayer precisamente me encontré una persona, hey, tú eres el Chato, ¿verdad? Dame una foto contigo. Y los Qué niños padre. también, los chavos. Y me siento muy a gusto. Hago lo que quiero, como lo quiero, y me pagan a veces también. Entonces, Claro. imagínate nada más qué satisfacción debe sentir uno en ese sentido. Por Sentir supuesto. que la gente reconoce tu trabajo, te ubica. Claro, yo también soy muy honesto y voy a decir, aquí tengo un logotipo que nunca se me va a quitar, que es Televisa. Ya. Y es una empresa a la que yo siempre le estaré agradecido. Siempre será mi casa, mi corazón tiene un espacio muy importante. A lo mejor por eso nunca he ido a buscar trabajo a otros medios, porque siempre ¿Te sientes satisfecho? yo soy satisfecho, muy contento, sé que jugué con los mejores, entonces yo no tengo ningún problema al respecto. Alguna vez salimos, las causas, las circunstancias, no me detengo en eso, yo miro hacia adelante porque la verdad me he seguido desarrollando en otros ámbitos, desarrollé más lado de la docencia, Todo Deporte ha crecido, en la radio sigo vigente, entonces yo soy muy feliz viendo crecer a mis hijos, uno ya es profesionista, la otra está en un proceso largo que se llama medicina, entonces imagínate cuánto va a terminar, Nunca se va a acabar. no que se va a acabar, pero para eso estamos, Claro. para eso estamos, de retos, hay que tener retos en la vida. A mí soy como los toros de lidia, le picas y se vuelve más bravo, entonces a mí mientras más retos vengan, más le doy, y eso me gusta esa adrenalina del día a día. Todavía sigo cubriendo muchos deportes. He tenido en mi página la oportunidad de cubrir eventos nacionales de básquetbol y de fútbol. Excelente. He ido a Monterrey 2 o 3 veces a una página nacional que se llama Todo de Básquetbol. Me fue muy bien en todos los sentidos. Narramos muchos partidos, pero muy feliz. Y lo voy a seguir haciendo siempre que me den la oportunidad. Excelente. Oscar, mi Chato, estimado amigo, gracias por estar acá. Ha sido un placer charlar contigo. Y espero, amigos, que este podcast sea de crecimiento, de inspiración para todos aquellos que, cualquier carrera, cualquier sueño, que se logren. Yo siempre he dicho que el hacer es poder, no solamente querer. Y bueno, cuéntanos tus redes, ¿cuáles son? Pueden seguirme a través de Todo Deporte, ahí estamos en deporte, ahí estoy yo precisamente, ahí puedo meterse figura, siempre digo yo, pero no, con mi figura, con toda la actitud. Y bueno, Oscar Rodríguez luego también de repente comparto y subo información deportiva y cuestiones que hago con mis hijos. Tiene que ver mucho mi mundo con mis hijos y mi trabajo. Pero sobre todo en Todo Deporte, ahí estamos. Síganme y bueno, tenemos ahí también la posibilidad de transmitir partidos. Afortunadamente he tenido la opción de no nomás hablar de fútbol, yo hablo de una gran cantidad de deportes y ahí andamos y seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Déjame hacerte un obsequio.